Hola, Garland Nixon aquí y estamos con Larry Johnson. Para quienes no lo sepan, y como suelo decir cuando hablo con Larry, él tiene excelentes artículos en sonar21.com. Ese es el excelente sitio de Larry. Hay mucha información, muchos buenos artículos y de eso es de lo que siempre hablamos. Asegúrense de visitarlo con regularidad y por supuesto, no olviden el botoncito que dice Apóyanos en la esquina superior derecha. Es difícil mantener esto en marcha y es una gran ayuda para quienes contribuyen y permiten que esta información tan importante siga adelante. Muy bien, empecemos. Hola, Garland. Garland, me gustaría poder levantar mi computadora y girarla. En la pantalla de la televisión ahora mismo está el señor Garland Nixon, sentado con Scott Ritter y Rick Sánchez. ¿De verdad? Así que estás en la tele ahora mismo. Hombre, te estoy hablando aquí, te estoy viendo ahí. Oh, eso fue genial. Sí, Scott y yo estuvimos con Rick. 24 de marzo. Sí. Bueno, ya sabes, siempre hay alguien. Antes escuché a alguien que decía que Jack King estaba en el programa. Y Fox decía, ya sabes, que los iraníes apenas se sostienen, se están desmoronando, están a punto de colapsar en cualquier momento. Y me recordó a este artículo que tienes. Irán se ha mantenido firme incluso cuando sus exportaciones de petróleo colapsaron. Esa idea de que si los vuelves a golpear, les pones un poco más de presión o haces algo más, de alguna forma se van a desmoronar. Eso no ha funcionado desde 1979. Sí, Sí, bueno, si la gente ve varias de mis presentaciones ya se cansará de que lo repita, pero insisto, creo que esa inteligencia le está siendo presentada a Trump. Creo que hay un informe de inteligencia real que afirma que el liderazgo iraní está en desorden, que se está derrumbando. Y la realidad, la verdad, es exactamente lo contrario. Porque cuando te sientas y miras quiénes son los dirigentes iraníes, el más joven de ese grupo es el nuevo Ayatolá Muqtada Khamenei. Tiene 56 años. Así que volvamos 40 años. O 39 años. En 1987 tenía 17 años. Se alistó en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y combatió durante 2 años en la guerra entre Irán e Irak, participando en batallas importantes, al menos 4 grandes batallas. Bueno, sigamos hacia arriba en la jerarquía. Tienes al ministro de Asuntos Exteriores, Arachi, tienes al jefe del Poder Legislativo, Ghalibaf, y luego tienes al jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, y por último, pero no menos importante, el presidente Pezeshkian. Todos ellos combatieron en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Ahora, nuestro amigo, el profesor Barandi, luchó con los Bajis. Él fue voluntario, así que brindaron apoyo al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Pero todos estos otros... Entonces Pezeshkian fue reclutado por el ejército regular, pero era un sanitario, así que no era combatiente. Salvaba vidas. Y estuvo adscrito y realizó todo su servicio con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Mi punto es que todos estos tipos provienen del mismo grupo, así que no se están peleando entre ellos ni por asomo. Si acaso, tienen un vínculo más fuerte, porque los lazos que se forman en combate, como cuando trabajabas en la policía, si estabas en un entorno de alto riesgo y lidiabas con disparos, la gente que comparte esa experiencia se vuelve amiga íntima porque nadie que no lo vivió lo puede entender. Así que diría que ahora mismo el liderazgo de Irán probablemente sea el más fuerte y unido que haya existido. Por ese vínculo común, al igual que tuvimos a la generación de la Segunda Guerra Mundial, estos son los que combatieron contra Irak, un Irak respaldado y financiado por los Estados Unidos entre 1980 y 1988. Fue una experiencia formativa para ellos. Han estado en guerra, conocen la guerra y ahora están otra vez. Han sido atacados y han visto morir a sus camaradas. ¿Y crees que se van a dividir por tonterías? No. Aquí es donde Trump comete un grave error al creer esa falsa idea de que están en desorden, que no saben lo que hacen. Saben,
perfectamente lo que hacen en Terfesinano Penli. Y otra parte es la idea de que de alguna manera se les puede quebrar el espíritu. ¿Me entiendes? Es como si dijeran, vamos a hacer choque y asombro, y luego se asustarán. Siempre hay algo que supuestamente va a quebrar su espíritu, y entonces se van a horrorizar, se asustarán, se acurrucarán en un rincón, y se chuparán el pulgar, y dirán, adelante, Estados Unidos, entra y toma nuestro petróleo, y haz lo que quieras. Siempre aparece eso, es casi una forma infantil de ver el mundo, ¿no? Sí, sabes, en realidad no lo abordamos desde un punto de vista informado. Hemos creado todas esas narrativas falsas. Y parte de eso es que, bueno, se dice que Irán es el principal patrocinador del terrorismo. No reconocemos nuestro propio papel en atacar a Irán durante la década de 1980, en la guerra que ayudamos a instigar. Apoyamos a Saddam Hussein. Jimmy Carter firmó una disposición de inteligencia que permitió que la Agencia Central de Inteligencia empezara a trabajar con Saddam y ampliar esa cooperación con Saddam en el marco de ejercer presión sobre Irán. En ese sentido, también actuaron con todos los árabes del Golfo, recaudando fondos para que ayudaran a financiar la guerra de Saddam, de modo que los Estados Unidos tuvieran una coartada creíble. Y luego, con Reagan, ese papel se amplió y llegó al punto en que proporcionamos la inteligencia real para que Irak supiera dónde atacar y matar iraníes. No estábamos proporcionando, ya sabes, nuestra inteligencia para decir, ¿cuáles son los libros favoritos del Ayatollah Khomeini? ¿Cuál es su comida favorita? No, nada de eso. Era, ¿dónde están ubicadas las unidades iraníes específicas? ¿Qué planes militares tienen? ¿Qué objetivos planean atacar dentro de Irak? Ese tipo de cosas. Así que ayudamos mucho. Facilitamos la capacidad de Irak para matar iraníes, lo cual se refleja en las preocupaciones que Irán ha expresado durante años sobre muerte a Estados Unidos, no dirigida al pueblo estadounidense, sino a un sistema que se ha usado en su contra. En ese tendi que se ha usado en su contra, ententi inteligencia, don nomás, usetinin, eseron socio musanan. Sabes, Larry, cuando miramos esto, una de las cosas que me resulta interesante es que cuando, digamos, enciendo Fox News o lo que sea, y escucho a algunos comentaristas estadounidenses, Putin está enfadado, Putin está molesto, Putin tiene miedo de que esto vaya a pasar. No, los iraníes, ellos están asustados. Es extraño porque siempre hablamos en términos emocionales, ¿verdad? Mira, si elaborabas un plan cuando eras analista, o si yo hacía un plan como administrador, me guiaba por los datos que tenía, me guiaba por la información de que disponía, me guiaba por ubicaciones, horarios y todas esas cosas. Exacto, no decía que tuviéramos que arrestar a ese tipo, que teníamos que entrar y detener a ese asesino. Si tenía que montar un equipo de respuesta táctica, teníamos que revisar, ¿podemos conseguir el plano de la casa? ¿Dónde va a estar? Entremos a medianoche. Quizá esté durmiendo, ¿me entiendes? Vamos a vigilar el lugar un rato. Vas a reunir datos, información y gente que ya ha hecho esto antes. No vas a decir, me pregunto si el tipo está asustado. No, haremos mucho ruido. Entonces se asustará y luego se enfadará. Es disfuncional que una política exterior se centre siempre en las emociones del otro lado en vez de en los datos. En vez de eso, ¿me sigues? ¿Entiendes lo que digo? Sí, exactamente. Hablemos del bloqueo. A los estadounidenses les están mintiendo sobre este bloqueo. Dicen, Irán no puede entrar ni salir de sus puertos. Sí, pueden. ¿Por qué? Porque nuestros barcos están fuera del límite de 200 millas. Estamos a unos 330 kilómetros. ¿Por qué es eso? Porque si nos acercamos más, si entramos a unas 180 millas, quedaríamos al alcance de los misiles de crucero, misiles balísticos y drones de Irán. Dada la experiencia previa del portaaviones Abraham Lincoln de Estados Unidos, que fue alcanzado por algunos de esos misiles y drones, la Marina de Estados Unidos les ha ordenado mantenerse fuera del límite de 200 millas. De acuerdo. Eso significa que los barcos navegarán dentro de las aguas territoriales a 12 millas náuticas. Eso es todo lo que Irán tiene que hacer.
Son los barcos que salen hasta esas 12 millas y navegan a lo largo de la costa en ese límite. Y Estados Unidos no entrará dentro de ese límite por varias razones. Pero, lo más importante, serían hundidos, serían atacados con facilidad si lo hicieran. Entonces, si vas a abordar un barco, Estados Unidos ha abordado, creo, 4 barcos. Así que cuando abordas ese barco, tomas el control. Tienes que asignar una unidad naval de Estados Unidos a ese barco para que lo escolte hasta donde vayas a llevarlo. La Marina de Estados Unidos no tiene 500 barcos. Vale, sí. Entonces, si vamos a interceptar, ni siquiera tenemos 40 barcos desplegados en esa región. Así que si vamos a intentar aprender 40 petroleros y buques de carga iraníes, no tenemos barcos suficientes. Y si una vez que lo hacemos nos vamos debilitando con cada barco que capturamos, reducimos aún más nuestra capacidad de mantener un bloqueo. Pero los medios no hablan de esto, no fomentan el pensamiento crítico al respecto. En cambio, difunden la propaganda de la administración. Mira qué bien lo estamos haciendo. Oh, lo estamos haciendo de maravilla. Y no es cierto. Oh, la Breiva. Bueno, además, el régimen está a punto de colapsar, se están desmoronando, se están peleando entre sí. En la psiquiatría, ¿no? Tienen un término: proyección, negar, proyectar, atacar. No soy yo, eres tú. Y lo que no me gusta de mí, te lo voy a proyectar y luego te voy a atacar por ello. Cuando veo a los payasos que tenemos, ustedes son los que despiden gente, los que sacan al jefe de la armada. Ustedes son los que usan auriculares. Solo Dios sabe de qué habla este tipo. Tienen problemas. Tienen gente que intenta hablar ante el Congreso y están haciendo el ridículo. Pero no es Irán. Ellos son los que están completamente inestables y a punto de... Sí, no, exactamente. Y eso es el peligro aquí. No creo que Trump por sí solo haya decidido que Irán está débil y colapsando. Creo que eso ha sido inteligencia falsa alimentada por Israel, diseñada para convencer a Trump de que con un golpe más a Irán se van a derrumbar. Desgraciadamente, gente como Scott Bessent, el secretario del Tesoro, siguen reforzando esa afirmación. Insiste en que, como les cortaron la capacidad de cargar petróleo en los petroleros y sacarlo, se van a quedar sin espacio de almacenamiento. Tendrán que cerrar los pozos petroleros. Cierran los pozos petroleros. Los pozos petroleros colapsarán. Bueno, esa es la historia que se cuentan, que las condiciones económicas en Irán son realmente malas, que la gente sufre, que falta comida, etc. Todo eso no es cierto, pero Israel lo está usando contra Trump para convencerlo de que sí, que tiene que reanudar la guerra, y a Israel le van bien las cosas. Acabo de ver que ahora están retirando varias brigadas. De hecho, varias brigadas de las Fuerzas de Defensa de Israel han sido retiradas del sur del Líbano y reubicadas en Israel porque han sufrido muchas bajas por los drones. Así que tienes el mundo de fantasía que rodea a Trump y luego la realidad de lo que pasa sobre el terreno en Irán, en el Golfo Pérsico. ¿Y en Israel? No voy a arriesgar una conjetura sobre de dónde los sacaron, pero me parece que Hezbollah usa los mismos drones con cámara de vista en primera persona que además llevan un cable, como los que hemos visto en otras partes del mundo. No digo que los consiguieran en otras partes, solo que esa tecnología parece estar circulando por el mundo y el campo de batalla ha cambiado. Israel se está metiendo en eso. Así pelea Hezbollah. O cualquiera que luche, lo hemos visto, seguro que lo conoces. Hubo un ejercicio infame en Europa del Este donde unos ucranianos usaron drones contra tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y las barrieron muy fácilmente con drones. Israel no está acostumbrado a este nuevo estilo de combate. Con drones. Entonces entran con tanques, topadoras y de todo. Si les envían drones para atacarlos, son presa fácil. Según tengo entendido, han perdido cerca de 200.
Sí, bueno, en realidad, ¿de dónde crees que vinieron esos drones? No sé. Sí, Irán. Irán. Sí. Es una combinación de tácticas iraníes y rusas que además Rusia desarrolló. Recuerda que escuchamos que habían destruido, Israel había destruido a Hezbollah, que habían matado a Nasrallah, que habían eliminado a varios líderes clave, que habían volado a la cúpula con teléfonos móviles y con buscapersonas que explotaban. Dijeron que habían acabado con Bashar al-Assad, que había permitido que aviones entraran y descargaran suministros para Hezbollah. Todo eso ya está hecho. Así que Hezbollah está debilitado. Están más débiles que nunca. Pues, otra vez, lo que esos tontos olvidaron es que existen antiguas rutas comerciales por tierra que llevan 3000 años o más. Y esas rutas comerciales atraviesan territorios controlados por distintas tribus en diferentes tramos. Así que Irán pasó rápidamente al envío por tierra. Mandaron esos suministros y también a los operadores de drones. Además, Irán, seguro, mandó instructores para enseñar a Hezbollah, o bien los instructores de Hezbollah fueron a Irán a capacitarse. Así que los israelíes se han metido en más de lo que pueden manejar y, como en 2006, se vieron obligados a retirarse. Una vez más, ahora se retiran del sur del Líbano porque se dieron cuenta de que no pueden soportar las pérdidas en el terreno. De nuevo, demasiados muertos y heridos. Israel no dispone de un suministro militar ilimitado. No sé si esos tipos saben lo que están haciendo. De todos modos, no están muy bien entrenados para el combate terrestre. Quizá lo hayas visto. Es un video bastante famoso que circula de uno de esos cuadricópteros cargado de explosivos. Y hay un grupo de israelíes soldados, quizás 5, 6, 7, simplemente amontonados, parados. Sí, están ahí, agrupados, parados. Y esa cosa vuela justo hacia en medio de ellos. Que explote en esta época, con el tipo de guerra que hay ahora, probablemente no sea buena idea. Nunca lo fue realmente. Pero ahora con lo que está pasando no sabían lo que estaban haciendo al amontonarse así. Eso es un blanco fácil para los operadores de drones. Sí, y ese es el mayor cambio hasta ahora en la guerra del siglo XXI comparada con la del siglo XX. En la guerra del siglo XX, cavabas una trinchera y podías aguantar un bombardeo de artillería siempre que un proyectil no diera justo en tu trinchera. Pero ahora, con los drones, los operadores pueden ver hacia dónde vas. Puedes correr, pero no puedes esconderte. Así que esto ha cambiado por completo la ecuación de cuántas tropas debes reunir. ¿Mantienes puntos de concentración de tropas? Antes se hacía en el siglo XX. Pero ahora, de hecho, remontémonos a 2003, cuando reunimos 165,000 tropas en Kuwait y Arabia Saudita. Eso no podrías hacerlo hoy. Sí, ese tema de capturar islotes fortificados para carga probablemente, simplemente los dejaron tomar. Claro, adelante. Y una vez que subieran, atacarlos continuamente sin parar con drones. Esperar a que intentes reabastecerlos y atacar las unidades que te estén reabasteciendo. Es decir, usarlos como cebo allí mismo. Ahora, si alguien te deja meter a tus tropas, probablemente no sea buena idea ir, porque quieren que entres y entonces serás el cebo. Te eliminarán las tropas y seguirán esperando a que las reabastezcas para derribar las aeronaves que intenten reabastecerlas. Es otro mundo. He leído que a Trump le informaron sobre la posibilidad de hacer, déjenme oírlo de nuevo, un par de golpes contundentes para obligar a los iraníes a volver a la mesa de negociaciones. Primero que nada, no creo que ellos alguna vez se hayan apartado de la mesa de negociaciones. Es que Estados Unidos realmente no puede acceder a sus demandas, pero no creo que obligarlos a volver a la mesa de negociaciones tenga sentido nunca. Exacto. Sí. No, mira, en este último viaje de Arakchi, fue primero a Islamabad y presentó un nuevo documento, una especie de nuevo planteamiento. Fue un endurecimiento de la posición iraní. Dijeron que ahora ya no habrá más negociaciones hasta que se levante este bloqueo. Así que se aseguran de que Estados Unidos entienda eso. Y luego, lo siguiente de lo que hablaremos es del estrecho de Hormuz, quién puede usarlo y cómo se usará en adelante. Luego hablaremos sobre terminar la guerra, pero no es que hayan tomado el plan de 10 puntos y lo hayan priorizado aún más.
Entonces de ahí se va a Mascate para hablar con los omaníes sobre cómo vamos a gestionar conjuntamente el estrecho de Hormuz. Luego, el domingo pasado, vuela a Pakistán para obtener la respuesta. ¿Qué dicen los estadounidenses? ¿Cuáles son los próximos pasos? Después vuela a San Petersburgo y recibe un trato completo. Se reúne con Putin, con Lavrov, con Yuri Yushikov y con el jefe de, básicamente, lo que yo llamo inteligencia militar, que será el principal apoyo y el contacto militar entre Irán y el ejército ruso. Entonces, ¿y qué dijo Putin? Te respaldamos, amigo. Te respaldamos. En Ciro Seshire Semo Mascate. Bueno, ¿sabes? Hay algo similar, y es esta idea. Los rusos estuvieron hablando un tiempo sobre un acuerdo que dijera que cualquier acuerdo que hagamos, ustedes se van a quedar con toda la tierra que tenemos, la que tomamos, y nosotros conseguimos más. Y los iraníes, no. Es decir, los iraníes no. Vale. La posición de los iraníes es, miren, ahora tenemos el estrecho de Hormuz, nunca lo vamos a ceder. Los rusos nunca van a renunciar al Donbass o a lo que tomen, no lo van a soltar. No van a dar ni un centímetro. Es suyo. Y no lo van a recuperar, ¿verdad? Los iraníes se han hecho con el control del estrecho de Hormuz. En realidad no tuvieron que tomarlo por la fuerza. Se lo han adjudicado, ¿no? No me importa lo que hagan. Nunca lo van a ceder. Y la idea de negociar sobre el estrecho de Hormuz, bueno, puedes negociar con ellos, pero no lo van a ceder jamás. Se acabó. Se lo pusiste en las manos. Los motivaste para que lo tomaran. Y ahora es un punto de proyección de poder. ¿Por qué iban a renunciar a un punto desde el que proyectar poder? Es como si tuvieras un puñado de cartas y hay 3 ases. ¿Me cambiarías esos ases por un par de doces? No, no. Son ases. No los van a soltar. Eso es un as. Sí, no, lo es. Mira, ahora mismo lo que estamos viendo en Estados Unidos es esto. Ya no tenemos buenas opciones militares frente a Irán. Al menos los comandantes militares, el comandante de aviación, que es un general de la Fuerza Aérea, y el almirante de la Marina, informan al almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central, que también informa a Cooper. Ambos recomiendan que, en términos prácticos, ya hicimos todo lo que podemos hacer. Ir más allá sería contraproducente porque, primero, pondría a más de nuestro personal en riesgo. Segundo, agotaríamos sistemas de armas que no podemos permitirnos perder. Y según entiendo, aparentemente el general Kane, presidente del Estado Mayor Conjunto, bueno, él no está en la cadena de mando. En otras palabras, el almirante Cooper del Comando Central informa directamente a Pete Hegseth y luego al presidente. Así que dependerá de Hegseth y de Donald Trump, ¿no? Pero la recomendación que viene del mando militar es no hacer esto. No lo reanuden. Dicho esto, acabo de ver en pantalla que han llegado a la base aérea de Al Udeid en Qatar 2 aeronaves HC-3030J Combat King II de búsqueda y rescate del Escuadrón Comando 2. Este es el tipo de aeronave que se usa para búsqueda y rescate, para rescate en combate, así que su llegada ahora significa que creo que Donald Trump está más que decidido a lanzar una nueva serie de ataques contra Irán. Irán responderá con más fuerza que la que vimos durante las primeras 5 semanas de esta guerra que comenzó el 28 de febrero, y Estados Unidos e Israel sufrirán más daños, algunos mucho más graves que todo lo experimentado hasta ahora. Bueno, lo otro es que los mercados se van a hundir de inmediato, porque a partir de ahí será como si todo volviera a empezar y no va a acabar. Al final, los iraníes han dicho, si vuelven a dispararnos, no va a ser una guerra corta, será a largo plazo. Así que, frente a los iraníes, van a verse tan mal como intentaban evitar, y al final lograron que cesaran los ataques. Por fin, Dios, por fin conseguimos que cesaran los disparos. Ustedes lo volverán a empezar y se pondrán en la misma situación en la que, en un par de días, ellos los estarán atacando con fuerza otra vez. Tienen aviones cayendo, están gastando $2.000 millones al día, el precio de la gasolina va a subir. Y ustedes dirán, bueno, llamemos a los iraníes otra vez. Esta vez la respuesta va a ser, ellos dirán, bueno, vamos a arreglar esto. La respuesta es no. Exacto. Sí.
Sí, no, otra vez, espero estar equivocado. Me encantaría equivocarme y que, en lugar de eso, Trump optara por algún tipo de solución negociada. Puede que tenga que hacerlo, perderá algo de prestigio, pero es mejor que perder absolutamente la guerra. Irán está decidido a ganar esto ahora, y esa es la decisión que han tomado. Lo intentaron. Otra vez, creo que su lema ahora es, se acabó hacerse los buenos. Van a tomar la ruta de Alice Cooper. Han intentado trabajar con Occidente y hacer concesiones a Occidente en el pasado. Se acabó eso. Y esa fue la razón por la que Arachi, cuando regresó a Pakistán para recoger la respuesta de los Estados Unidos, fue luego a ver a Putin y decirle, bueno, aquí está nuestra nueva postura. Primero que nada, este bloqueo, esa tontería, tiene que eliminarse, detenerse de forma permanente. De acuerdo. Después, las sanciones. Luego hablaremos de la apertura del estrecho de Hormuz. Y después hablaríamos de levantar todas las sanciones. Así que son firmes en su postura. Y luego, básicamente dijeron, oye, todo lo de enriquecer uranio queda fuera de discusión. Eso ya no se discute. No hablamos de eso porque somos signatarios del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Permitimos que inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica entren en nuestras instalaciones. Así que ya no vamos a ceder nuestros derechos ni nuestra soberanía. Estados Unidos no está en posición de obligarlos a hacerlo. Tienes que entenderlo. Me parece que uno de los problemas que tenemos aquí, Larry, es la incapacidad para contenerse. Quiero decir, mira, podemos contar. Seguro que les están diciendo cuántos misiles de cada tipo tienen y cuántos del otro. Oh, probablemente no deberíamos hacer esto. No es buena idea. Esto nos va a perjudicar. Bien, así que las Fuerzas Armadas no tienen elección. Tienen que basarse en cifras para decir cuáles son los límites de nuestro poder. Les informaremos cuáles son los límites de nuestras capacidades. No tienen elección. Nosotros tenemos cierta cantidad de soldados, cierta cantidad de barcos, cierto número de aviones, etc. Sí, pero me parece que Trump e incluso el Congreso, la gente al mando, la gente en Fox y en todos esos sitios se niegan a aceptar que hay límites al poder y mucho menos hablar de esos límites. Sí, pues esa es, creo, la mayor revelación para China y Rusia. Porque no es como si Estados Unidos hubiera anunciado, vale, vamos a atarnos una mano a la espalda y vamos a pelear así. No, es que, ya sabes, ellos han aprovechado, han podido estudiar las tácticas de Estados Unidos. Y está claro, Estados Unidos estaba muy nervioso de volar sobre territorio iraní, aunque pensaran que habían suprimido la defensa aérea enemiga. Aún así estaban bastante reticentes y se echaron atrás. Y en respuesta, Irán ha mejorado su sistema de defensa aérea. Así que esta próxima ronda les dará a Rusia y China aún más información y al mismo tiempo agotará más misiles de Estados Unidos que éste no puede permitirse perder. Pela. La otra parte es que todavía les quedan un par de cartas importantes. Una es que aún pueden cerrar el estrecho de Bab al-Mandeb, lo que básicamente convertiría a Europa en el desierto del Sahara. Eso es lo primero. Y lo segundo, han publicado un mapa de todos esos cables submarinos importantes en la región. Sí. Quiero decir, los cortan. La región queda a oscuras en lo que al Internet respecta, a menos que tengan una red de Starlink. Eso sería su salvavidas. Pero es un punto débil. Eso nos lleva a que, ya sabes, esos cables han sido importantes. Pero ahora, con el auge de Starlink, seguro que en tu vuelo a Turquía tuviste buen internet porque usan Starlink en lugar del sistema antiguo. Lo que vemos, y creo que tú también lo ves, es que Irán está mirando a su alrededor, viendo qué cartas tiene, qué necesitan aquí, y diciéndose, si golpeamos esto, podemos golpear aquello. Y claro que saben, porque viven allí.
Y como tanto dinero occidental se ha invertido en esa región, eso significa que tenemos muchas vulnerabilidades. Así que mientras Irán esté allí, pueden mirar a su alrededor y encontrar otra cosa para atacar y perjudicarnos. Exacto. Ahora, el que está sufriendo más son los Emiratos Árabes Unidos. Ya están teniendo que pedir prestado dinero a Estados Unidos solo para pagar sus cuentas, así que están perdidos. Y, ya sabes, salieron de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Bueno, de todos modos, ahora no están bombeando ni transportando petróleo, ¿y qué? Solo es una reunión menos a la que ir. La Organización de Países Exportadores de Petróleo en el pasado intentó controlar el precio, pero ahora se enfrenta a una situación donde no puede controlar el precio del petróleo por la guerra. Sí, y hemos creado una escasez artificial, así que el precio se regulará solo cuando la gente no pueda conseguirlo. E- Siguiente pregunta. ¿Tienes otro artículo? Una vez más, permítanme recordar a quienes lo hayan olvidado. Y es que Larry tiene un gran sitio web, sonar21.com. Y en él, me equivoqué. Hay un artículo sobre el que quería preguntarle, y se titula No más bombas para Irán. En su lugar, guerra económica. Y, ya sabes, la idea de que vamos a hacer un bloqueo, de que podamos hacer un bloqueo efectivo, que hemos hecho todo ¿cómo se llama? Que vamos a regresar a la política de máxima presión, que la hemos aplicado durante años y nunca funcionó. Así que ahora estás en medio de una guerra con ellos que tú empezaste, nada más funciona, y vas a volver a algún tipo de campaña económica, campaña de máxima presión. Incluso lo he oído decir, pero antes no funcionó. Sí, ahí es donde entra Scott Besson. Sabes, otra vez, yo pensaba que Besson era mucho más inteligente de lo que ha demostrado. Ya sabes, a principios de la segunda semana de la guerra, Besson anuncia, oye, vamos a levantar las sanciones al petróleo ruso y al petróleo iraní. ¿Por qué? Porque necesitaban sacar esos suministros al mercado para intentar mantener los precios bajos. Y el precio subió de todas formas, pero no tanto como podría haber subido. Y luego, al anunciar un alto el fuego, Trump y Besson hicieron como un 1-2 para echar por tierra el acuerdo, que Trump introduce un bloqueo, y Besson impone sanciones adicionales al petróleo ruso e iraní. Así que ahora están intentando cortar el flujo de petróleo y controlar qué países pueden acceder a él, lo que dificulta la recuperación de la economía global, y eso no tiene sentido. Ahora, algunos creen que esto es parte de un plan occidental más amplio para colapsar a China y dejar a Estados Unidos intacto. No, perdón, se engañan si creen eso. Besson, Lo que sea, te lo diré así, incluso si fuera un plan occidental más amplio, es un plan estúpido, no va a funcionar. Y por lo que he visto de estos payasos, no viven el problema en carne propia. Quiero decir, escuché a Besson, escuché a esta gente y me pregunto, ¿cómo es que un profano como yo, un tipo sin formación en economía ni en lo militar, puede verlo y decir, eso es una mala idea? Sí, Y esos tipos supuestamente tienen doctorados y todo eso. Fueron a alguna universidad con enredaderas en Massachusetts, ya sabes, se supone que saben todo esto y un simple aficionado como nosotros en YouTube puede verlo y decir, pues, no, eso no tiene sentido, eso no va a funcionar. O podemos decir, bueno, ya intentaron eso y no funcionó. Es como una cosa de grupo, es una cosa. Y solo tienes que ver a Jack Hill. Mira a esta gente y te preguntas, ¿en qué planeta viven? sí, no, lo es. Y te lo digo, tengo un doctorado en economía internacional, así que sí tengo cierto entendimiento de la economía internacional. Pero el domingo por la mañana hablé por teléfono con dos podcasters, Cyrus Jansen y su cómplice Alex de Reportify. Y Reportify, como lo has visto en The Duran. Sí, has estado recientemente en The Duran, y él ha estado allí 2 o 3 veces, y él es un operador de derivados, vale, y todo el mercado de derivados, la mayoría de la gente no lo conoce. Pero si viste la película La Gran Apuesta,
En esa película hay una escena en la que un economista está sentado, se me olvida el nombre de la actriz, pero están en la mesa de blackjack y intentan explicar cómo funciona el mercado de derivados. Hacen una apuesta sobre su propia mano y alguien a un lado apuesta sobre cuál será su apuesta, y luego otra persona apuesta sobre lo que esa persona apostará sobre su propia apuesta. Y solo sigue multiplicándose, y a medida que se multiplica, crece y crece y crece. Así que, según Alex, el mercado de derivados ahora mismo tiene un apalancamiento extremo, y dice que lleva 20 años haciéndolo. Y ese mercado de derivados ronda unos 600 billones de dólares. Es una cantidad increíble. Es como seguir inflando un globo hasta que en algún momento se reviente, o como en ese sketch de Monty Python donde el tipo estaba tan obeso que no paraban de darle un bocado más. Y entonces, oh Dios, ¡pum!, explotó. A eso nos dirigimos. Y Alex no es alarmista, es un tipo muy mesurado. Pero él dice que lo que va a golpear al mundo como resultado de lo que ya ha pasado al bloquear el estrecho de Hormuz es una crisis económica que eclipsará por mucho lo que se vivió en 2008. Es como la diferencia entre una llovizna y un huracán con lluvias de monzón. Crisis hay un smin. En estinte esporteando so tante famolo de allí, es como siente undo, estante un 6 cm a 666 es tiempo si 6 siente. Yo lo he venido diciendo así. Toma 2008 y la crisis por la COVID y júntalas, porque 2008 fue una crisis financiera. Las cosas físicas todavía existían, ¿me entiendes? El petróleo y todo eso estaba ahí. Pero había, bueno, la administrivia, como me gusta llamarla, todo lo financiero, los números, los globos, todo eso, se estaba yendo a pedazos. En 2008, cuando hicieron todos esos confinamientos y cierres, la gente dejó de trabajar en las fábricas y dejaron de fabricar las cosas. Así que físicamente las cosas no estaban. Entonces son dos tipos de crisis diferentes y separadas, pero ambas, en teoría, pueden recuperarse. Pero ¿qué pasa cuando no tienes las cosas? Porque el petróleo no está. Entonces las fábricas no pueden funcionar. Y la catástrofe económica de 2008 cae encima de eso, porque nadie puede comprar cosas y se produce deflación y todo lo demás. Así que tomas ese desastre por la COVID y le sumas el desastre físico de la escasez de cosas. Y como dijiste, los derivados, los valores respaldados por activos, todo eso desmoronándose, y tienes algo que podría ser peor que 1929 y que fue provocado por decisión. Sí, fue la decisión que tuvieron que tomar. Ellos hicieron las otras dos. Al menos se puede debatir por qué ocurrió, qué cosas estúpidas se hicieron y todo eso, pero no salieron a decir hagámoslo, no importa el resultado. Sí, no, exactamente. Esto será, en cierto modo, autoinfligido. Donald Trump probablemente pasará a la historia como el Herbert Hoover del siglo XXI. En realidad, la reputación de Hoover quedó destrozada por la Gran Depresión. Creo que a Donald Trump le va a pasar lo mismo. Por mucho que intente fingir que sigue siendo el vencedor y que aún está al mando, se enfrenta a una derrota importante. Esto va a destruir su reputación. Lo malo es que solo tienes dos opciones. Una de ellas es empeorarlo intentando arreglarlo, o largarte lo mejor que puedas y aceptar la pérdida. Es como un tipo que apuesta, o lo que sea, y pierde una cantidad de dinero. Él piensa, he perdido $1,500. Y dice, he perdido $1,500. Voy a llegar a casa y decirle a mi esposa, puede que notes que faltan $1,500 en la cuenta. Los perdí apostando. Mi culpa. Voy a aceptar las consecuencias y lo devolveré. O puedes decir, déjame sacar otros $1,500. No va a mejorar, ¿me entiendes? Y ahora están diciendo, bueno, todo se ha ido al infierno. ¿Qué hacemos? Volvamos y démosle otra oportunidad. Es la incapacidad de decir, perdí y no puedo apostar.
Porque efectivamente estás haciendo lo mismo, ¿no? Voy a apostar a que con mi siguiente jugada de alguna forma salgo de eso, solo te va a empeorar. Ajá. Sí. Sí. No, esto es... Mira, ahora mismo a Trump le están dando consejos desde su cadena de mando militar. Estado, entiendo eso, así que voy a repasar la estructura. El almirante Cooper está a cargo del Comando Central de los Estados Unidos. Bajo Cooper tiene a un jefe de aviación y a un jefe marítimo. Al general de aviación se le llama comandante de la componente aérea de las Fuerzas Combinadas. En el lado marítimo se le llama comandante de la componente marítima de las Fuerzas Combinadas. El responsable marítimo es un almirante. El de aviación es un general de la Fuerza Aérea. Fíjate que no está ahí. No hay un comandante de fuerzas terrestres. No han designado uno. Y no van a lanzar ninguna operación terrestre hasta que exista ese comandante, porque no van a permitir que un oficial de la Fuerza Aérea o un almirante comanden las fuerzas terrestres. No han designado uno, y no van a lanzar ninguna operación terrestre hasta que exista ese comandante, porque no van a permitir que un oficial de la Fuerza Aérea o un almirante comanden las fuerzas terrestres. No saben lo que hacen, no tienen experiencia en cómo emplearlas, y del mismo modo, no pondrías a un general del ejército a cargo de manejar un portaaviones o de mandar un grupo de ataque de portaaviones. Así que esos dos le han dicho al almirante Cooper: mira, Coop, hemos llegado al límite de lo que podemos hacer. Si lanzamos más ataques, vamos a sufrir más pérdidas. Aumentará el riesgo de que tengamos pilotos derribados y capturados dentro de Irán, y vamos a gastar más misiles de los que ya estamos bajos para ataques de precisión. En algunos casos prácticamente no nos queda nada, así que nuestro consejo es no hacerlo. Al parecer Cooper se lo ha transmitido a Kane, y este aparentemente está de acuerdo. Al menos eso es lo que me han dicho. Eso deja a Trump con la opción de aceptar su consejo, o está escuchando a Jack Keane, está escuchando a Kellogg, está escuchando a la esposa de Adelson y diciendo no, tenemos que, y escuchando a BBNTU, tenemos que atacarlos. Los tenemos justo donde los queremos. Están débiles. La economía, y como dice Bassett, sí, la economía está en apuros. Están pasando hambre. Solo tenemos que golpearlos un poco más, y vendrán o estarán dispuestos a negociar. Y si llega a creer eso, creo que lanzará una nueva serie de ataques bajo la falsa suposición de que eso empujará a Irán al borde y que rápidamente suplicarán por la paz. Cerrarían el estrecho de Bab al-Mandeb esta vez. Sí. Quizás sea una de las primeras cosas que hagan, y cuando vuelvas con ellos 3 o 4 días después diciendo, vale, queremos un acuerdo de paz, te dirán, ya hemos pasado por eso. Puedes conseguir un acuerdo de paz. Aquí tienes los términos de rendición, fírmalos. Si no los firmas, simplemente vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Sí. No, creo que por ahí. Sí. Bueno, Larry, muchas gracias. A todos les recuerdo la página muy importante a la que deben entrar, sonar21.com. Ese es Larry, el hijo de una nueva revolución americana. Eso es todo. Y ahora, aquí, quizá noten esta pestaña, Apóyanos. Pueden usar PayPal, PayChute, Patreon o Buy Me a Coffee. Entonces, Sonar 21 es la página. Si pueden permitírselo de alguna manera, sería estupendo si pudieran contribuir y ayudar a Larry a mantener este empeño tan importante. Además, creo que ya es todo. Quería decir, antes de que cierres eso, todo ese supuesto intento de asesinato de Trump el sábado. Sí. ¿Has visto la imagen retocada? Retocaron una foto. Tienen 4 fotogramas donde se ve a un oficial de policía, no sé si era de la Policía Metropolitana o un agente uniformado del servicio secreto, o qué era exactamente, pero está a la izquierda, es el único que saca su arma y dispara 4 veces. Y, ya sabes, de tus tiempos con armas, ¿recuerdas que tienes que saber cuál es tu objetivo? Sí, esa foto, cuando la amplías, miras hacia dónde está disparando, está apuntando a los otros policías en la pared. Sí, es decir, está disparando a los suyos y falla en cada uno de los disparos, no le atina ni una sola vez. Quiero decir, eso y el tiroteo cuando está a como 4 o 5 pies de distancia, fallaron en alcanzarlo. Creo que en realidad disparó en ese segundo fotograma de arriba, se ve a los tipos doblándose. Creo que tal vez
fue alcanzado por fuego amigo y no se ve a nadie corriendo con una escopeta en la mano. ¿No es visible? Serían. No. Y ya sabes tan bien como yo que si corres con una escopeta e intentas disparar sin apoyarla en el hombro, buena suerte. Sí, se te va a salir volando por todos lados. Vas a ver un movimiento visible del tirador. Así que todo esto apesta a kilómetros. Te digo, cuando estuve en el Departamento de Estado, uno de mis trabajos como subdirector del programa de asistencia en antiterrorismo fue revisar y evaluar planes de estudio y seleccionar cursos para impartir en el extranjero. Y uno de esos era protección ejecutiva. Así que realmente tenía algo de experiencia en esto. Pero además lo verifiqué con un amigo mío, Larry Cunningham. Él dirigió el equipo del servicio secreto de Reagan después de que Reagan fue baleado. Pero Larry también participó en establecer estándares de entrenamiento físico y otros estándares de formación. Y él sostiene que el servicio secreto está simplemente roto ahora mismo. No están cumpliendo ninguno de los estándares que deberían respetar. Si no fuera por otra razón, cuando suenan los disparos, la primera persona que sacan del escenario a la fuerza es J. D. Vance. Eso no tiene sentido, ¿verdad? No, para nada. Y luego Trump trató de explicarlo. Y la gente que desconoce esto dijo, Trump lo explicó, quería quedarme a observar la situación. Le dije que no, no, así no funciona. El servicio secreto diría, me importa un comino lo que piense, señor presidente. Usted viene con nosotros. Y lo sacan de ahí a la fuerza. Le van a preguntar, sí, lo están haciendo. Señor Trump, ¿quiere que lo retiremos? Vamos, por favor. Bueno, Erika Kirk debe haber diseñado la seguridad, porque si recuerdan, ella no fue a ese acto. Y la vicepresidenta habló y dijo que le dijeron que era demasiado peligroso, así que no pudo ir al evento. Pero a la vicepresidenta de los Estados Unidos, su equipo de seguridad, le dijo que era peligroso. No puede ir. Podría haber un asesino entre la multitud. Entonces la vicepresidenta fue y no hubo problema, ciertamente no hubo problema. Erika Kirk, el país no puede permitirse perderla, pero el vicepresidente, ya sabes, quiero decir, él es prescindible, es un activo prescindible. Esto se está poniendo un poco ridículo con estas cosas. En realidad, cuando lo vi sacarlo, pensé, ¿Cody Vance se convirtió en el presidente en funciones? Y simplemente dejan que Donald Trump haga como si fuera el presidente. Pero, ya sabes, el hecho de que de inmediato cambiaron el mensaje a que esto fue un intento de asesinato, no lo fue. Fue una brecha en la seguridad. Eso fue todo. No llegó a ser un intento de asesinato. Es una brecha. Así que definámoslo bien. Y otra cosa, este tipo no dijo específicamente que quería matar a Trump. La gente interpretó eso. Algunos dijeron, bueno, podrías decir que era eso, que Howard Lutnick supuestamente formaba parte. Pero el único en su lista al que no debía disparar fue Kash Patel. ¿No es raro? Hablé con alguien a principios de esta semana. Me dijo que hay un video por ahí. No lo he visto de forma independiente. No puedo confirmarlo de forma independiente, pero vi una parte del video de este tipo, Cole, que es ingeniero. Había diseñado un dispositivo para una silla de ruedas para evitar que se volcara. Y luego, en el fondo, están mirando a las dos mujeres que hablan. Una es la esposa de Cole, que es india, y la otra, con la que habla, supuestamente, era Jody Vo, la esposa de Vance. Entonces, si la esposa de Cole es india, me pregunto si siquiera conoce a Patel, pero no le disparen a Patel. Eso es una locura. Ende lune sparon el penfung, a funior es cau, es US. Sí, eso plantea muchas preguntas. Sea como sea, esto no tiene mucho sentido para mí. Hay muchas cosas pasando que ya no me cuadran, Larry. Muchas gracias. Está bien, hermano. Muy bien, sonar21.com para todos. Ahí es donde pueden encontrar a Larry Johnson. Larry, sigue con el buen trabajo. Sí, señor, qué bueno verte, amigo. Gracias, hablamos pronto.